Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo y hoy te voy a contar cuál es el lenguaje de programación más odiado y cuáles son los motivos por los cuales este lenguaje de programación es el más odiado. Así que quédate conmigo hasta el final del vídeo porque te voy a dar claves muy interesantes. Pero antes de empezar a hablar del tema, vamos a teletransportarnos a algún sitio porque ya estoy harto de hacer vídeos en mi casa, así que nos vamos por ahí a algún sitio. Bueno, pues ya estamos aquí. Vamos con el lenguaje de programación más odiado que hay. Te voy a dar los motivos por los cuales este lenguaje de programación es el más odiado, ¿ok? Bien, pues el lenguaje de programación más odiado que existe y que siempre ha tenido muchísimo hate es PHP. ¿Por qué? ¿Por qué ha sido un lenguaje de programación tan odiado? Lo primero por lo cual PHP se convirtió en el lenguaje de programación más odiado fue porque al principio era un lenguaje con muy poca evolución, es decir, era un lenguaje poco maduro y entonces empezó a coger mala fama. Los programadores que lo probaban y tal, al ver que tenía muy poca evolución, al ver que no había evolucionado mucho, lo criticaban mucho por todas partes. Entonces empezó a crearse una bola de nieve de críticas de es que esto no funciona bien en PHP, que esta otra cosa no va bien en PHP, que este lenguaje de programación no funciona bien y tal. Y entonces ahí empezó la bola de la mala fama que empezó a coger PHP. Eso fue lo primero, la poca evolución que tenía el lenguaje hace muchos años. No estamos hablando de hace 2, 3 o 4 o 5 años, no, estamos hablando de mucho más, de cuando empezó el lenguaje, que tenía muy poca evolución todavía no era un lenguaje muy maduro y por eso empezaron las críticas a este lenguaje de programación, cosa que actualmente ha cambiado mucho, ¿no? Porque ahora mismo es un lenguaje muy maduro y posiblemente es de los lenguajes que más oportunidades de empleo te pueden dar. El punto número 2 y la segunda crítica que tenía PHP y por eso ha tenido mala fama y por eso se ha convertido en el lenguaje de programación más odiado, es porque no era muy rápido. Es decir, al principio este lenguaje de programación, como ya te he dicho antes, al no estar muy maduro, la gente lo criticaba mucho por fallos que tenía y aparte porque era muy lento, cosa que también pues en la actualidad se ha ido mejorando hasta llegar a la versión 7 de PHP, que la verdad es que va muy rápido y va como un tiro en comparación con versiones anteriores, así que es otro falso mito que PHP es lento. El punto número 3 por lo cual PHP es el lenguaje de programación más odiado es que es un lenguaje de naturaleza de script, o es un lenguaje de scripting. Y esto hacía que hace años, o incluso actualmente, los programadores que estaban acostumbrados a desarrollar aplicaciones con lenguajes como Java o lenguajes fuertemente tipados, al pasarse a PHP, al ver que era un lenguaje en el cual no hacía falta tipar tus variables y no había ningún tipo de tipado, eso les provocaba cierta rabia por el hecho de que tú puedes definir una variable que tenga dentro un string y luego puedes cambiarle el valor a esa variable y meterle dentro un entero o cualquier tipo de dato, con lo cual eso provocaba que la gente que no sabía muy bien programar o la gente que quisiera programar mal o la gente que no quería respetar los tipos de datos pues hiciera lo que le diera la gana, con lo cual esto provocaba que se hicieran malas prácticas de programación, por lo cual muchos programadores que estaban acostumbrados a lenguajes que no eran de script, que eran lenguajes compilados y tal, pues les gustaba que el tipado se respetara y que se compilara el programa y que se ejecutara luego, porque así corregía muchos errores que no te dabas cuenta a la hora de programar, porque cuando tú programas en un lenguaje de script, tú no te das cuenta cuando estás programando realmente no te das cuenta si ese código va a fallar hasta que no lo ejecutas, de forma que cuando tú programas con un lenguaje compilado, al momento de compilar te das cuenta de muchos fallos, cosa que a los programadores que estaban acostumbrados a ese tipo de programación compilada, cuando se pasaban a un lenguaje de script o cuando veían cómo se programaba con un lenguaje de script y veían que podía fallar lo que ellos hacían sin darse cuenta, eso no les gustaba, con lo cual criticaban el lenguaje y lo odiaban mucho, digamos que hacían mucho hate en internet hacia PHP, ¿no? El punto número 4, como ya he dicho, y por lo cual se convirtió en un lenguaje muy odiado, fue el hecho de que era un lenguaje débilmente tipado. Como ya he comentado antes, los programadores que querían tenerlo todo muy bien organizado en el sentido de saber qué contiene cada variable, siempre cuando tú estás programando es recomendable no cambiarle el tipo de dato a la variable que tú estás tocando, digamos, pues muchos de los programadores que estaban acostumbrados a eso pues no les gustaba para nada y por eso también lo odiaban mucho, o por eso también se ha creado esta bola de nieve de que PHP es malo, de que PHP es un mal lenguaje, de que tú puedes programar muy mal o de que todo lo que se hace en PHP es un código malo, código basura, cosa que es mentira, porque actualmente lo primero,
En la versión 7 de PHP se le está incluyendo muchísimo tipado. Tú ya puedes tipar ciertas cosas, con lo cual está muy bien. Tú en un lenguaje de este tipo, de script y débilmente tipado, puedes programar mal o puede que no programes mal. O sea, eso depende del programador, no depende del lenguaje. Tú puedes hacer en PHP lo que te dé absolutamente la gana, ¿no? Entonces, pues eso también era un motivo por el cual PHP empezó a ser muy odiado. El punto número 5 es que, como ya he comentado antes, si tú quieres programar mal en PHP, puedes hacerlo. De forma que al darte tantísima libertad, cualquier programador novato puede ponerse a programar mal en PHP, puede ponerse a hacer absolutamente lo que le dé la gana en el lenguaje y programar las cosas mal o programarlas bien. Da lo mismo, o sea, PHP te da esa libertad, no es como otros lenguajes que están mucho más restringidos, que ya te obligan a programar orientado a objetos siempre, que ya te obligan a hacer las cosas de cierta manera. No, realmente en PHP tú puedes hacer lo que te dé la gana, y eso también provocaba mucho hate, porque los programadores, digamos, senior, los programadores que ya tenían más experiencia, al ver el código de programadores junior que a lo mejor no sabían cómo hacer muy bien las cosas, pues realmente como PHP te deja hacer lo que quieras, muchos programadores junior hacían las cosas regular, entonces los programadores senior como que se enfadaban y decían, buah, todo, o sea, este código de PHP es muy malo porque lo ha programado un novato y le deja hacer lo que quiera, no le restringe nada, no tipan bien las variables, etcétera, etcétera. Entonces por eso también lo odiaba mucho la gente, o se creó esa bola de nieve de que PHP era un mal lenguaje, porque el que quiere programar mal puede programar mal y el que quiere hacerlo bien puede hacerlo bien, de forma que eso también provocó mucho hate. Al final no depende del lenguaje que esté bien programado o mal, sino depende del programador que se ocupe de hacer las cosas lo mejor posible. El punto número 6 por el cual PHP es uno de los lenguajes más odiados es porque al principio, cuando el lenguaje todavía no era muy maduro, su programación orientada a objetos era casi nula o era muy pobre todavía, o todavía no estaba lo suficientemente madura, de forma que tú podías hacer aplicaciones en PHP con un código espagueti increíble, tú podías programar, como ya he dicho antes, mal, tú podías no tener ningún tipo de programación orientada a objetos, lo cual hacía que tus aplicaciones no fueran tan, digamos, no estuvieran tan bien programadas, de forma que también los programadores que estaban acostumbrados a lenguajes más maduros como Java o otros lenguajes, cuando se pasaban a PHP, cuando probaban PHP, cuando tenían que tocar código de PHP, pues se enfadaban porque no tenían objetos, no se programaba como ellos estaban acostumbrados y se tendía a hacer programación estructurada, con lo cual por eso era un lenguaje bastante odiado y la gente pues piensa que es malo, ¿no? Pero realmente hoy en día es un lenguaje que ha evolucionado muchísimo, que es mucho más rápido, que tiene un montón de ventajas que contaré en otro vídeo, ¿de acuerdo? Pero bueno, es muy fácil de aprender, tienes mucha documentación, tienes un montón de frameworks que te obligan a programar bien, tienes una programación orientada a objetos bastante avanzada, tienes todo lo que tienes en cualquier lenguaje de programación, pero enfocado a desarrollo backend en la web. Así que PHP no es un lenguaje malo, al revés, es muy bueno. ¿Por qué? Uno de los principales motivos es porque te da de comer. O sea, con PHP tienes trabajo fijo prácticamente. O sea, PHP está por todas partes y es uno de los lenguajes de programación web más demandados que hay. Y va a seguir siendo así, porque el 90% de la web está hecha en PHP. Entonces, que nadie te diga que PHP es malo y que la gente entienda ya que tanto odio a este lenguaje de programación es absurdo, porque está dominando la web hoy en día. Y para aprender PHP acabo de sacar un máster en PHP. En este máster vamos a aprender programación desde cero, PHP desde cero, programación orientada a objetos con PHP desde cero, librerías para PHP, bases de datos profesionales, lenguaje SQL avanzado para hacer consultas complejas. Vamos a aprender también Laravel 5 desde cero también hasta un muy buen nivel y desarrollar aplicaciones, Symfony 4 en la última versión también, hasta crear aplicaciones, de cero a crear aplicaciones, y WordPress también. Vamos a tocar todo esto dentro de este máster en PHP. Por aquí te estaré dejando las especificaciones del curso y por aquí abajo en la descripción te dejo el acceso a este nuevo máster en PHP que dura más de 48 horas y todavía le voy a estar aumentando el contenido y va a durar posiblemente más de 50 y tantas horas. O sea, va a ser una verdadera bestialidad de curso. Ya lo tienes disponible para apuntarte. Dentro de este máster te voy a enseñar un montonazo de cosas y vas a pasar de un nivel 0 en PHP a un nivel profesional, y tus posibilidades de encontrar trabajo, pongo la mano en el fuego, van a aumentar muchísimo. Y realmente me he ocupado de esto personalmente porque llevo meses desarrollando este curso para que el que tome este máster
pueda aumentar muchísimo sus posibilidades laborales y pueda convertirse en desarrollador web con PHP y sus tecnologías que hay alrededor y comprenda bien las bases de datos, algo que a mí me costó mucho trabajo aprender. Así que en la descripción del vídeo te dejo el acceso a este máster en PHP que acabo de sacar. Así que esto es todo por este vídeo, espero que te haya gustado. Este es el lenguaje de programación más odiado y te he dicho cuáles eran los motivos por los cuales era odiado y por qué realmente ese hate y ese odio que tiene la gente hacia este lenguaje no está muy fundamentado realmente. Así que si te ha gustado el vídeo, déjame un like, déjame un comentario también por aquí abajo diciéndome tu opinión acerca del tema y si no estás suscrito al canal, suscríbete y nos vemos en un próximo vídeo de este canal de YouTube. Chao.